funciona en la semana. Y hoy nos pidieron entregar un poquito antes, así que vamos a tratar de hacerla corta, ¿creen o no? Vamos a tratar de... Y vamos... Lo que sí les cuento para que los varones... Hay varios varones acá, ¿cierto? Que se queden al final para que nos ayuden a ordenar todo esto. Por favor. Eso sí, yo sé que hay un equipo, pero si se suman algunos más a ese equipo, para ordenar más rápido, ¿sí? Y disfrutar de lo que viene ahora. Vamos entonces a ir rápidamente los que están ahí atrás, para que tomen su posición. Que el hijo del pastor tome posición. Que el hijo del pastor se siente, por favor. Está relajado. Vamos entonces. Vamos a ir, abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 6. Vamos a leer el verso 12 al 15. No, al 16. Del verso 12 al verso 16. ¿Cuánto esperan una palabra que Dios le hable? No contar una historia, porque las historias ustedes se las saben. Las historias bíblicas, muchos se las saben, desde niños, en la televisión, ¿cierto? En Hollywood, hacen películas y sabemos la historia. Pero cuando la historia está acompañada con la revelación, ahí golpea el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y es lo que necesitamos para que nuestra vida sea transformada cada vez de mejor en mejor. Mejoramiento continuo, como se conoce en el concepto de la empresa. Hoy, ¿cierto? Que se habla mucho del mejoramiento continuo. Vamos a leer, bueno, por título, es una pregunta. ¿A quién te asemejas? Siempre uno va buscando un patrón en la vida, ¿cierto? Y se ve en la música secular, como mucha juventud hoy secular, ¿cierto? Se identifican con algún cantante popular, famoso, ¿cierto? O no solamente en la música, sino que también en el deporte, hoy por hoy, que está en el mundial, ¿cierto? Algunos se identifican con algún jugador específico. A muchos les gusta Messi, ¿sí o no? Por decir algo, no estoy diciendo que a mí me gusta Messi, cómo juega. Y así siempre vamos a tener una conducta del poder identificarnos con alguien, consciente o inconscientemente. Esto es voluntario, los ejemplos que yo le comento, voluntario. A veces usted se va a querer parecer a su papá, porque su papá es chévere. Ah, lo dije en son venezolano, ¿sí o no? Su papá es bacán en son chileno. Su papá es una máquina en son argentino. ¿Y cómo se dice en Colombia? Alguien. Ahora, que a usted lo quieran identificar con alguien que a usted no le gusta es otra cosa, ¿cierto? Pero el mensaje va por ahí. Yo quiero que hoy día seamos conscientes, ¿cierto? Seamos claros de poder identificarnos con alguien en las Escrituras. A mí me gusta, por ejemplo, no sé, pues me gusta el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento me gusta el profeta Eliseo, Elías, por las cosas que hicieron, o el rey David, ¿cierto? Pero ahora que involuntariamente, quiera usted o no quiera, que lo identifiquen con alguien, ¿cierto? Es como cuando a usted no le gusta mucho su papá y uno le dice, ¿sabes que yo veo mucho de papá en ti? Y una persona sobre reacciona y se molesta y se enoja, porque no quiere ser parecido al papá, quiere ser parecido a la mamá, o viceversa. Pero uno ve patrones. Identifica a esa persona con algo o con alguien. Entonces hay situaciones que voluntariamente nosotros nos identificamos con alguien o con algo, pero otras veces nos identifican con alguien o con algo y no nos gusta. Porque tenemos problemas con el papá o tengo problemas con la mamá. Y a veces es tan confrontacional eso. Pero es que hay resultados. Y la verdad que yo muchas veces negué parecerme a mi papá, negué parecerme a mi mamá, ellos con virtudes y defectos, pero con los años a mi edad, que no son pocos años, me doy cuenta que soy la mezcla de ellos, quiera o no quiera en el carácter.
que Cristo llegó a mi corazón y que trata mi carácter, las debilidades de mi mamá y trata las debilidades de mi papá. Pero yo soy mucho de mi papá y soy mucho de mi mamá. ¿Y cuántos años renegué no querer parecerme a ellos? Entonces hoy los quiero llevar a una historia, a una película si usted quiere, a una situación puntual para que usted se pueda identificar con un personaje bíblico de los que le gusta. Pero yo lo voy a identificar con un personaje bíblico de los que a usted no le gusta. Es decir, si a mí me dieran la elección, no me gustaría que me identificaran con Judas Iscariote. ¿Quién? Imagínense que usted llamase y tuviese un hijo y le pusiese Judas. Es difícil, ¿cierto? Es decir, identifíqueme con Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Identifíqueme con los grandes, con Abraham, pero no quiero que me identifiquen con Nabucodonosor, ¿cierto? O ponerle un hijo a Nabucodonosor. ¿Se imagina cómo lo tendría que llamar? Nabuquito. Pero hoy le voy a mostrar con quién usted se tiene que... No vea que soy yo, vea que es el Espíritu Santo que lo quiere confrontar y que lo quiere identificar con algún personaje bíblico que a usted no le gusta. A mucha honra que me comparen con Pedro, pero el Pedro transformado, ¿sí o no? No el Pedro idiota, enojón, rabioso, molesto, iracundo, popular, del Pedro antes. Y aún Jesús tratándolo, Pedro nunca tuvo una transformación real como la que tuvo cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero yo soy malo y yo quiero asimilarlo con alguien o con algo. Jesús tuvo 12 lindas oportunidades para tratar a los suyos, que fueron los 12 apóstoles. ¿Lo ven? ¿Lo ven así? Y dice la Escritura, esta es la introducción, recién. No quiero que se aburran. ¿Aquí? Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Qué fue a hacer Jesús? A orar al monte, ¿cierto? ¿Que lo hacía habitualmente? Claro que sí. Es decir, venía impregnado de la presencia de Dios. Venía direccionado de la presencia de Dios. Es como cuando algunos toman decisiones, ni siquiera le preguntan a Dios si lo que van a decidir es su voluntad o no su voluntad. Aquí Jesús tenía una alta responsabilidad, no porque era Dios y era hombre, pero Jesús tenía una alta responsabilidad de que entre todos los discípulos, porque no eran 12 discípulos, eran más discípulos. Recuerden que en el aposento alto, solo hombres habían 120, súmenle las mujeres, súmenle los hijos, habían 500, 600 personas en el entorno del aposento alto, pero entre todos ellos, Jesús tenía que elegir 12. 12 es un número de gobierno, no es cualquier número. 12 es como la capacidad máxima que uno tiene para preparar y ministrar y enseñarles para que ellos se levanten y preparen a otros 12. Y Jesús venía de orar. Jesús no venía de ver televisión. Jesús no venía de jugar a la pelota, sino que venía de orar inspirado y pasó la noche orando a Dios. Es decir, oró toda la noche. ¿Sabe lo que la noche para Israel en estos tiempos? Hoy viene siendo de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Se traduce las 4 vigilias de la noche que tenía el reloj, ¿cierto? En aquellos tiempos y en esa localidad. Habían 4 vigilias. La primera era de 6 a 9 de la noche, la segunda de 9 de la noche a las 12, la tercera de las 12 a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de la noche de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. A las 6:01 partía el primer minuto del día. Es decir, Jesús no oraba poco, nosotros oramos poco, pero Jesús oraba abundantemente, venía inspirado, sabía, entre todo el grupo que tenía, ya sabía que tenía que elegir a este y a este otro. Y a nadie más, eran 12, lo tenía demasiado claro. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles. ¿Cierto? Veamos algunos nombres. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser él, todos lo sabemos, el traidor. Y escogió un traidor entre los 12. ¿Se equivocó Jesús? No. Era necesario en el grupo. Es necesario en los grupos los chismes. ¿Sí o no? Que está tan de moda los chismes, los cagüines. Es necesario en los grupos de los hombres las mentiras. Es necesario en los grupos de los hombres cuando buscamos de Dios el orgullo. Es necesario para que seamos procesados. Cuando usted ve un orgulloso a su lado, ¿cierto? Usted dice, por último, Señor, ayúdame porque yo no quiero ser como él. Si hay un chismoso, lo decente es decir, Señor, ayúdame para no ser como este chismoso. Y dígame que no, un chismoso no habla a la congregación cuando chismea. Claro que sí. Claro que sí. A veces predican mejor que los pastores. A veces un chismoso enseña mejor de lo que uno como predicador puede enseñar en contra del chisme en los púlpitos. Porque el chisme deja heridas. El chisme divide a grupos. Y los espirituales dentro del grupo se dan cuenta que eso no obedece. Y cuando usted se da cuenta que eso no obedece a la voluntad de Dios, dice, yo no quiero ser nunca más como este chismoso. Y pacta con Dios y hace acuerdo con Dios. Ahí está el proceso. Ahí está el proceso. Entonces, la palabra apóstoles, ¿no le parece algo grandioso? A mí cuando me dice, no, si ya no existen los apóstoles, no son tiempos de los apóstoles. Y me dicen, usted es arrogante porque se llama apóstol. Y yo digo, si yo me voy a comparar con el apóstol Pedro, por lo que llegó a hacer e hizo, no le llego ni a los tobillos. Yo no soy apóstol porque yo quise, o porque yo andaba buscando reconocimiento. Si usted me dice pastor, pastor, dígame. Ahora, si usted me va a decir David, me va a parecer extraño, porque no estoy acostumbrado a que me digan, oye David, ¿cierto? En lo que es el vínculo. Pero siempre el concepto de hoy, que los requisitos para ser apóstol es un poco más que el hombre esté volando en las nubes. ¿Sí o no? Y los legalistas dicen solamente existen 12 apóstoles, no hay nada más. Eso no es verdad. Existen porque está en la Escritura. Y eso puede ser para otro tema, para otra ocasión. Hablan mucho de los apóstoles posteriores a los apóstoles del Cordero. Yo no estoy diciendo que yo soy apóstol del mismo nivel de los corderos. Yo soy un apóstol bíblicamente en el sentido de lo que significa la palabra en enviado. Y sí que yo he sido enviado. He sido enviado por Dios, pero mire, en lo práctico, cuando uno es enviado, una vez me llama mi pastor, para los que no conocen el término, o mi apóstol, el que rige mi vida, el que me bendice, me llama y me dice, David, me invitaron a predicar en Perú, en Lima. No puedo por mis compromisos, quiero enviarte a ti. Ahí fui enviado. Ahí cumplí el rol como un apóstol. Me pasaron historia en el avión. Perdón, en el aeropuerto de Lima de regreso. Hay una historia ahí media jocosa. Recuerdo cuando fui. Entonces, siempre el concepto de que ser apóstol es como ser casi divino. Por eso el mundo legalista, cristiano legalista, el cristiano legalista dice, no, tú no puedes ser apóstol porque para ser apóstol había que ser testigo ocular y presencial del ministerio de Jesús. No, eso fue para elegir al Matías, no para elegir a los demás. Es para elegir a un apóstol del Cordero, no elegir a los apóstoles que son enviados por el Espíritu Santo. Y
Y yo no me jacto por ser apóstol. No vivo para ser apóstol. Más cuando me dicen, vamos a las naciones, yo dejo todo votado por ir a las naciones. Ese es el carácter de un apóstol. No, yo le digo, mi querido apóstol Juan Andrés Buzo, esta vez no lo puedo acompañar porque tengo mucho trabajo secular o porque tengo mucho trabajo ministerial. Y sabe que yo he aprendido más cuando he sido enviado que cuando estoy aquí con ustedes. ¿Se entiende, cierto? Y ustedes saben que yo iba a predicar muchas veces a Argentina, muchas veces. A Brasil muchas veces. A México muchas veces. Últimamente estuve, porque aquí hay un nexo con los venezolanos, ¿cierto? Hasta 2 veces he estado en Venezuela, no turisteando, predicando la palabra. Yo me acuerdo una de las veces que estuve predicando en Venezuela, como allá hay hambre de Dios por el receso económico, y había un congreso, y no había un lugar como este, era un lugar abierto. Se colocaron unas carpas, un toldo, y yo veo la puerta principal, el congreso comenzaba a las 9 de la mañana, a las 7 había una fila de gente enorme. La fila que yo quiero ver aquí, por querer la gente entrar. La gente está hambrienta en Venezuela por conocer y saber más de Dios. Son riquezas porque yo dejo todo a un lado por preparar maleta y salir a predicar. Y ya prontamente en enero del próximo año estoy viajando a Distrito Federal, capital de México. Y que me acompañan los pastores Paul y Diego. Porque vamos a abrir una iglesia en México. Nos vamos a pasear. Nos vamos a pasear. He sido enviado. Lejos esté la jactancia. Entonces yo me acuerdo una vez que vino un pastor, perdón los colombianos, vino un pastor buenísimo a Chile y yo estuve con él escuchándolo y empezó a contar su testimonio de las cosas que hacía, cómo tenía cantidad de gente ahí en Colombia. Y yo dije, este hombre, esto fue muchos años atrás, en el año 1992, yo dije, este hombre es un apóstol para mí. Y lo conversé con mi discipulador y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Para mí que este hombre es apóstol. Me dijo, no, ¿cómo se te ocurre que va a ser apóstol? Porque el apóstol tiene que ser un extraterrestre, un alienígena, acá en la nube volando, para que sea apóstol. Y me cortó la ala, será, y yo le creí. Yo le creí. Y dije, chuta, qué lata. Pero le creí, me sujeté a la enseñanza de ese hombre. Sin desmerecer el gran llamado que tuvieron estos discípulos para el apostolado, sin desmerecer el ministerio apostólico porque es necesario. ¿Saben que ayer estábamos con el ministerio de protocolo? Yo le decía, ¿saben? Lo que más ustedes necesitan no es la unción que necesita un apóstol, no es la unción que necesita un pastor, no es la unción que necesita un maestro de la palabra. El ministerio de protocolo no necesita unción para hacer las cosas, necesita excelencia para hacer las cosas. Y lo fundamentaba con la historia de Daniel, ¿cierto? Cuando fue, ¿cierto?, elegido como autoridad máxima. El reino, porque era de los 3 gobernadores, era el de rango mayor porque tiene un espíritu superior, ¿cierto? Y dice que él hacía las cosas con excelencia, o lo que significaba un espíritu superior en la traducción más literal. Y no le está diciendo a Daniel que es gobernador porque tenía unción, porque unción tenía como profeta. Le está diciendo que era gobernador porque hacía las cosas excelentes. Y cuando usted habla de gobierno de la iglesia, usted necesita en ese gobierno, más que unción, excelencia. Pero si usted es un pastor para predicar, usted necesita unción y excelencia. Por eso lo que tratamos de hacer acá, en el ambiente, en el salón, es excelencia.
Claro, a algunos no les gustará de repente esas cositas que están ahí atrás, pero antes no estaban, ya van avanzando. Antes no estaban las cámaras, ya están las cámaras. Antes habían pocas sillas, ahora hay más sillas. Y vamos a seguir comprando sillas, porque si creemos en comprar sillas es porque creemos que va a llegar gente. Bueno, ¿lo cree o no lo cree? Entonces, ¿qué yo veo cuando Jesús llamó a sus discípulos? Que fueron apóstoles antes de tiempo. Sin graduarse, recibieron la tremenda credencial apóstol. Usted hoy día llama a alguien que no está preparado al apostolado y se la va a creer el cuento y se va a enorgullecer. Le va a crecer el pecho como el pecho del palomo cuando sigue a la paloma. ¿Se han visto eso, no? Cuando el palomo sigue a la paloma, ¿cómo levanta el pechito para atraer? Cuando usted va a ser alguien en la vida, estudiar algo, no le dan el título si usted no se prepara. La escuela de Jesús es que le da todos los títulos y después lo prepara. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que era más importante para Jesús? Y yo les dije, me van a perdonar los varones cuando lo escuchen de nuevo, porque esto puntualmente lo compartí en el discipulado del lunes pasado, de esta semana, les compartí esto. ¿Qué fue más importante para Jesús? ¿Que estos hombres, estos 12 hombres, fueran tremendos apóstoles o tremendos discípulos? Discípulos, pero verdaderos. Porque si usted quiere ser apóstol algún día, o quiere ser un evangelista, o quiere ser un profeta, asegúrese con ser discípulo verdadero y lo puede lograr tarde o temprano. Porque no todos podían ser discípulos. Cualquiera podía ser apóstol. ¿Por qué no los llamó sin prepararlos? Le dio credenciales, ¿cierto? Sin estar preparados. Entonces, Pedro, que le dijeran, oye, hoy día vas a ser Pedro y te voy a poner otro nombre, te voy a poner Mario. No lo entendieron, lo que significaba ser apóstol. Hoy a usted lo llaman y lo ungen como apóstol y va a faltar poco salir volando de este lugar, con alas, porque no se entiende. El apostolado no es para los orgullosos, el apostolado no es para los vanidosos. ¿Se entiende? Entonces Jesús le da mayor énfasis al hacer discípulo que apóstol. Entonces, ¿por qué hoy día el concepto del apóstol? No, tú no puedes ser apóstol porque el apóstol tiene muchos requisitos y tú recién estás en los tobillos. Yo estoy en los tobillos. Pero Dios me trata como trató a sus discípulos. Me llamó al apostolado sin yo desearlo y sin yo anhelarlo. Si yo no quería ser ni apóstol, no quería ser yo ni pastor. Yo me arranqué de la iglesia. Cuando a mi pastor, en aquellos años atrás, me llama al pastorado, me arranqué de la iglesia. Si usted cree que a mí me salió fácil, porque después de estar ganando buen dinero con mi profesión, y ganaba no poco dinero, ganaba muy buen dinero, yo ya sabía lo que tenía que venir. Si aceptaba el pastorado tenía que colgar mi título. Ya lo tengo colgado, qué rato. Y yo no quise eso. Yo quería seguir ganando plata. No es fácil. Jesús tuvo que tratarlo a esta gente, a estos 12, con pinza. Eran altísimos los requisitos, lo que se entiende hoy. Y para Jesús no eran altísimos los requisitos. El único requisito, sígueme y sírveme, porque tarde o temprano te voy a enviar, apóstol. Entonces hoy es más importante ser discípulo verdadero que un tremendo pastor. Hay gente que predica, y yo les digo, porque uno los percibe, con un orgullo, con una vanidad, con una arrogancia. Sobre todo los profetas, es un ministerio muy mal entendido, el ministerio profético.
Yo soy el profeta Juan Pérez. Nadie se llama así Juan Pérez acá, ¿cierto? Juan yo sé que hay uno, pero Pérez no. Así que cambié. Juan Castillo no, sino que Juan Pérez. Para que nadie se sienta, ¿dónde está Juan Pérez? El Judas, ¿cómo dijo usted? No, ¿cómo sos? ¿Cómo sos? Entonces, yo creo que el requisito más importante para llegar a ser un predicador, un pastor, un evangelista e incluso un profeta, ser discípulo. Porque los profetas se arrancan muy rápido, se desalinean muy rápido. Entonces yo digo, no son discípulos. Un profeta se sujeta a otro profeta. Nunca he visto un profeta independiente, solitario, solo. Un pastor se sujeta a otro pastor. Nunca yo he visto en lo que es el diseño de Dios que alguien esté solo. Un apóstol se sujeta a otro apóstol porque el diseño de Dios no es que esté solo. No es que diga yo soy el apóstol y aquí y no le rindo cuenta a nadie. Es imposible eso. Ahí no está el diseño de Dios. Si no, pregúntale a mi esposa cuando me he portado mal, pero mal en el sentido del trato, de mi relación con mi esposa. ¿Sabe lo primero que ella me dice? Cuando yo ando medio chuecos, no chuecos, cuestiones de pecado, cuestiones de conducta, me dice, te voy a acusar al apóstol. Y yo me enderezo de una. Me pido perdón, pero no quiero que él lo sepa. Yo una vez que me puse así tosudo, me dijo, cuando venga el apóstol, acuérdate, yo te voy a acusar con el apóstol. Se me olvidó, po. No pedí perdón en el momento, se me olvidó. Y no faltó un día que llegó a Chile, lo fuimos a ver en Santiago, cuando lo ve y lo saluda, le faltaban palabras salidas para acusarme. Y lo que no quise aprender con mi esposa, lo aprendí delante de él. Él solo me dijo una sola cosa. ¿Sabe lo que me dijo? No me dijo, eres un filisteo incircunciso. Solo me dice, ya, pues Davidcito. Lo único que me dijo. Y me ofendió hasta el alma con eso. Ese es el diseño de Dios. Ahora, cuando usted es un discípulo verdadero, usted es hijo de una casa ministerial. Porque usted ha visto las redes sociales, a veces me molesta, las redes sociales, no, yo y Dios. ¿Han escuchado eso? Ahí salen personajes, hombres y mujeres, no, yo y Dios, los pastores no, yo y Dios, los evangelistas no, yo y Dios, los maestros no, yo y Dios, y yo y Dios, y yo y Dios. Eso no es diseño de Dios. Si la palabra dice que hay que congregarse entonces. El tema es dónde se va a congregar, ese otro tema, es otro mensaje, es otro estudio, es otra predicación. Entonces, mire, Jesús escogió a los 12, mire aquí, mire lo que viene algo profundo, viene algo profundo. ¿Por qué entonces escogió a los que escogió? Si Jesús, yo digo que lo escogió con pinza, usó filtros espirituales, se puso como una careta y empezó como con rayos, ¿cierto? X, empezó a ver si le servía o no le servía a Pedro. ¿Lo ven o no? No escogió sin duda a los mejores. Pero Jesús principalmente se fijó en la naturaleza del corazón de los que él iba a llamar como apóstol. Escuchen esto, ¿sí o no? En el fondo él dijo, a ver, es lo que Jesús hace. Hoy día se pasea en el salón y dice, a ver Vidal, a ver Francisco, ¿cierto? A ver José Rafael, a ver Leo, a ver Alexi, a ver Dani Verón. Se paseó entre todos los discípulos y se preguntó, ¿quién podría mejor proyectarse en el ministerio en el tiempo? Ese fue el filtro que usó Jesús. Jesús, si se hubiese fijado en sus días, los resultados en sus días, en aquellos tiempos hubiese llamado a doctores de la ley, los religiosos, los fariseos. No llamó a ninguno. ¿Sabe cuando Jesús llega? Voy a ponerla como ejemplo, Sandra.
Jesús llega a usted y le hace un escáner. Y ya sabe quién es usted. ¿Cómo se proyecta Dios con usted? La capacidad que usted tenga en la vida para negarse y para morir incluso por su causa. Entonces Jesús cuando dijo, a ver, ¿a quién voy a llamar como apóstol? ¿A quién voy a llamar como líder de la iglesia? Porque sin duda son líderes, hasta el día de hoy son líderes de la iglesia del Señor. ¿Cómo detectó Jesús eso? ¿A quién le iba a servir? Dijo, se acercó a Pedro, vamos a suponer Pedro. Y dijo, sí, va a ser capaz de negarse y va a ser capaz de morir por mi causa si es necesario. Entonces llamó a hombres que pudiesen morir. Morir en la carne, morir al ego, morir al yo y morir aún si era necesario. Morir físicamente por la causa. Jesús le dijo, ya Pedro, tú eres uno. Y Pedro, ¿sabe que Pedro entendía menos de la palabra de lo que usted entiende? Era casi un ignorante al lado suyo y al lado mío. Pero ¿sabe lo que vio en Pedro? La capacidad de morir por la causa. Por eso lo llamó. Por eso llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Juan y así a todos los que estábamos leyendo al principio los llamó. No se fijó, mire, no se fijó en la fortaleza de Pedro cuando llamó a Pedro. Es decir, cuando Dios te llama al ministerio, mire, vamos a suponer que por aquí está el pastor Paul, con la guitarra. Por aquí atrás se pone, ¿cierto? ¿Por aquí estaba hoy día o no? Aquí, ¿por aquí? Acá. Aquí adelante estaba, ¿cierto? Ustedes saben que él canta bien, canta afinadito, ¿cierto? Pero Dios no lo llamó al ministerio porque canta bien. Porque si no hubiese llamado a Michael Jackson, hubiese estado cantando Madonna. No diga que son los cantantes que me gustaban. Yo estoy hablando de cantantes de mis tiempos, de mi época. ¿Ok? No son por los dones que Dios te llama. No son por tu fortaleza, porque Dios te llama. Porque a veces uno, sobre todo los que pertenecen a la adoración, se jactan mucho y caen mucho en el orgullo porque cantan bonito. Dios no te llamó porque cantas bonito. Si no hubiese llamado a cualquier cantante secular y hoy te reemplaza porque cantan mucho mejor muchos hombres y muchas mujeres antes que tú. ¿Sí o no? Entonces, Dios solamente te llamó al ministerio porque vio algo en tu futuro que eres capaz aún de renunciar y de morir por su causa, incluso al día de hoy. Nada más que por eso. No tiene que ver con talento, no tiene que ver con dones, no tiene que ver porque tengas oratoria. ¿Lo ven o no? Porque algunos predican bonito porque solo tienen oratoria y cuentan pura historia de la Biblia. Pero no hay revelación, no hay profundidad, no hay búsqueda, no hay altar. Entonces muchos ponemos la mirada, ¿a quién vamos a llamar al ministerio, cierto, de la predicación? A los que hablan más bonito. Yo no me muevo así porque el Espíritu Santo no se mueve así. A mí me gusta llamar a los predicadores que le tienen miedo al micrófono. Porque yo le tenía, no miedo, le tenía pavor al micrófono. Me saltaba la lengua, como yo le digo muchas veces, era casi, no digo casi, era semi-tartamudo. Y me pasaban los micrófonos y me saltaba la lengua y me saltaba la lengua. Me gusta llamar a los que tienen miedo cuando le pasan el micrófono o cuando van a cantar. Cuando uno le dice, pasa adelante y dele gracias al Señor. No, porque me da miedo el micrófono. Bueno, ahí Dios se fija. Se fija en aquellos que vienen de la debilidad. Vienen, mi Dios, del que no quieren. Por eso, cuando yo le dije a Dios, yo no quiero ser pastor. Me freí solito. Porque a Dios más le atrae a los que no quieren ser cuando Dios te llama. Así que cuidado con los que quieren ser y cuidado con los que no quieren ser.
Porque, ¿sabe? Cuando yo me escapé de la iglesia, estuve 2 años afuera, no en el mundo. Me fui a congregar a otra iglesia donde nadie me conocía. Y ¿sabe que no solamente el pastor me estaba llamando a ser pastor, sino que ese pastor me estaba llamando para irme a las misiones? Yo nunca quise las misiones. Bueno, tuve que irme a las misiones. Pero ¿sabe? Cuando lo acepté, me enamoré de las misiones. Cuando lo acepté, me enamoré del pastorado. Y hoy me enamoro del ministerio. Esta es mi pasión. Y yo doy oportunidades para que otros prediquen. ¿Y usted cree que yo no sufro cuando no predico? Sufro. Pero le doy oportunidades a los que vienen detrás mío. ¿No lo creen? Entonces Dios ve su futuro. Dios está viendo su futuro para los que le sirven y no le sirven. Por eso yo les digo, mire, no quiero que nadie se sienta identificado con lo que voy a decir. Por eso Dios hoy por hoy llama a ladrones, llama a delincuentes. Lo que dijo el pastor. Llama a violadores. Lo que dijo el pastor. Llama a drogadictos, alcohólicos. Lo que dice el pastor. Llama a mentirosos, llama a traidores, llama a desleales, llama a chismosos. Porque cuando Dios viene sobre el chismoso y le toca el chisme y el hombre se arrepiente, son los que más cambian. A los que más se le perdona, más aman a Dios. ¿Se imagina a alguien que está metido en la delincuencia, como algunos de ustedes que han venido a la iglesia y han sido totalmente transformados? No hay a mirar a nadie para que nadie se sienta identificado, pero hay, y no uno, pero sí son transformados, ¿cierto? Yo he visto cómo Dios, mire, hay gente que está en la cárcel, que le entregan una Biblia, y si ese hombre se rinde a Cristo y comienza a leer la Biblia, como una mente tan desquiciada puede ser transformada en una mente pura, limpia y santa. Entonces por eso Dios lo llamó a usted siendo chismoso, cagüinero, mentiroso, rebelde, orgulloso, altivo, indiferente, frío con las cosas espirituales. Por eso Dios llamó a Pedro. Pedro era difícil. Pedro se creía el líder, se creía el jefe después de Jesús. Pedro tuvo la audacia de retar a Jesús. Escuchen esto. Cuando Jesús dijo en uno de sus anunciamientos de que él iba a morir, ¿cierto? Y seguramente les decía a ellos cómo iba a morir, en la cruz, como los delincuentes. Pedro se le atrevió. Ni Judas se le atrevió tanto como Pedro. ¿Cómo se te ocurre, maestro, ir a la cruz y morir como un delincuente? Estoy parafraseando, estoy interpretando. ¿Cómo se te ocurre? Quiso ser consejero de Dios. ¿Se imagina quién era Pedro? Consejero de Dios. ¡Wow! Jefe de Dios. Y algunos llegan, no voy a mirar a nadie, y llegan aquí a la iglesia como que se la saben todas. Y pastor, ¿y cuándo me toca predicar a mí? Eso es lo que peor usted puede hacer conmigo. Quedó en la lista de los reservas por allá abajo, allá atrás, en el último lugar. Una vez ese hombre no está acá, me dijo, apóstol, ¿cuándo me va a dar la oportunidad para yo predicar en la iglesia? Porque conozco y tengo revelación de la palabra. Y yo le dije, nunca. ¿Y por qué? Me dijo, ¿y por qué? Porque no eres hijo. Porque un hijo no pide oportunidades, espera las oportunidades. ¿Lo ven o no? Un hijo espera las oportunidades. A mí me sentaron en una silla por muchos años. Fácilmente, matemáticamente, rápidamente, 14 años me sentaron en una silla sin hacer nada. Y el pastor me decía, uy, tú tienes talento, tú tienes llamado, pero no me dio nunca una oportunidad. ¿Sabe cuándo vine a ver las oportunidades? Cuando un pastor amigo me dio la oportunidad en otra iglesia para predicar la primera vez. Yo sé lo que esperar. Entonces por eso Dios lo puede llamar. Póngase de pie.
Ah, no, todavía queda tiempo, sigue, siéntese. No. No. Entonces, ahora, pregunta. Veamos las debilidades de algunos de estos hombres de Dios. Voy rápidamente, lo tengo casi escrito. Pero antes de hacer esta pregunta, ¿cuáles eran las debilidades? Como le contaba en el caso de Pedro, que Pedro quería ser consejero y jefe de Dios, y si jefe de Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué escogió a los 12? A ver, ¿por qué escogió a los 12? Y aquí Dios le va a hablar y le va a golpear. ¿Por qué escogió a los 12? Porque los 12, mire, los tengo literal, se lo voy a leer. Porque los 12 representaban las debilidades de un discípulo que en la vida de la iglesia se dan. Es decir, todas las debilidades que ellos tenían, entre ellos, ¿cierto? Es lo típico que hay en una iglesia. Y Jesús quería establecer la iglesia. Entonces dijo, voy a llamar a hombres que tengan debilidades que la iglesia en el futuro las va a tener. Ah, que la iglesia en tiempo de cosecha, en el Manzanal, en Rancagua va a tener. Y dijo, voy a llamar a Pedro por esto, voy a llamar a Andrés por esto otro, voy a llamar a Juan por esto, porque me sirven todas las debilidades que un discípulo puede tener. Escuchen, las debilidades de un discípulo. La mentira, el chisme, la competencia, la traición, la envidia, el orgullo, la incredulidad, la soberbia. Escuchen esto, la gula. Hay algunos que están panzoncitos. La violencia, la arrogancia, la discriminación, la desobediencia. Esos son los típicos problemas que yo veo como pastor en la iglesia del Señor. En todos lados, porque he estado en varias partes. Es lo mismo. En lo mismo, hay chismoso en todos lados. El chisme es como que la lleva. Una vez un hermano me dijo, pastor, ¿sabe qué? Es que el chisme, ¿sabe qué? Entretiene el chisme. Si sé que es feo, sé que es malo, me dice, pero el chisme entretiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Leo? Entonces, vamos. Pedro quiso impedir que Jesús fuese a la cruz. Es decir, quiso ser como Dios. Quiso ser jefe de Jesús. Quiso ser el consejero de Jesús. No, ¿cómo se te va a ocurrir que vaya a la cruz y muera así como muere un delincuente? Se hundió cuando quiso caminar sobre el mar. La incredulidad. ¿Quién no vive la incredulidad? Todavía hay situaciones que uno trata de la incredulidad. Fue violento, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Sacó la espada y le cortó la oreja. Aquí cualquiera quiere hacer justicia por su mano, ¿o no? ¿O no? Eso yo lo veo. Si a veces uno no solo tiene que actuar como, mire, no solo tiene que actuar como pastor. A veces uno actúa también como chofer de ambulancia. Se lo digo. Como taxi. Como juez, como policía, como consejero. Uno como pastor hace de todo, de todo. Y Pedrito no era mejor que usted. Y usted no era mejor que Pedro. Le negó 3 veces, le traicionó. Cuando Pedro le dijo, Señor, yo mi vida pondré por ti. ¿Cuántas promesas le hacemos así, Señor? Yo te prometo que el próximo año yo me voy a preparar para las misiones. Y nunca cumplió. Te prometo, Señor, que si tú me provees un auto, yo el auto lo voy a dejar para la obra. Con suerte viene a la iglesia con el auto, porque no lo quiere ni gastar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese fue el Pedrito. ¿Usted no se identifica con Pedro? Entonces, ¿a quién usted se asemeja de estos 12? ¿Al Pedrito cuando usted quiere ser jefe? Dígame que no. ¿A usted le gusta aconsejar? ¿No le gusta que lo aconseje? A todos nosotros nos gusta imponer tendencias y no seguir las tendencias, ¿o no? Nos gusta siempre tener la razón, ¿o no? Cuando usted siempre cree tener la razón es un Pedro en la carne, no un Pedro en el espíritu. ¿Sí o no? Y este hombre, Señor, mi vida pondré por ti. Como muchas veces yo escucho tantos pactos que hacen, Señor, yo mi vida ahora te la entrego. Pero ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Pregunto yo. ¿Hasta cuándo va a empezar a entregar tu vida? Después se olvidan. Señor, dame un trabajo porque necesito un trabajo, porque estoy pasando necesidades. Dios le da el tremendo trabajo, después no vienen a la iglesia porque están cansados, porque trabajan de lunes a sábado como burro y dicen el domingo total es para descansar y no vienen a la iglesia. Bueno, entonces, ¿para qué Dios te dio un trabajo?
Y le prometen a Dios, pero Señor, dame un trabajo y yo voy a reventar, yo voy a predicar mejor que el pastor, yo voy a cantar mejor que el pastor Paul. ¡Wow! Porque el pastor Paul me queda chico. Voy a tocar mejor que este flaco que toca la batería porque me queda chico. Y hacemos promesas y promesas y promesas. ¿Quieren cantar porque están aburridos o no? ¿Tocar? Díganmelo nomás. Y sigo predicando. Tomás dudó de la resurrección de Jesucristo. Felipe dudó de la multiplicación de la alimentación. Santiago y Juan deseó castigar a los samaritanos con fuego del cielo. Cuando Jesús mandó a un mensajero para preparar el lugar en Samaria, lo identificaron como judío, ¿cierto? Y le cerraron las puertas. Y llegaron los discípulos, le dijeron: Jesús, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Porque nosotros muchas veces somos así, creemos que tenemos la justicia en nuestras manos. Y a veces cuando se enojan entre ustedes, viene un hermano y me acusa al otro hermano y creen que tener la justicia y quieren que yo abra los cielos y quiero que yo ore y levante las manos y que descienda justicia sobre el hermano que lo maltrató, sobre el hermano que lo ofendió. Somos como estos apóstoles. Discúlpenme, apóstoles. Pero esos son apóstoles en la carne. Dígame que no hay profeta en la carne. Dígame que no hay pastores en la carne. Dígame que no hay evangelistas en la carne. ¿Sí o no? Sigo rápidamente. Entonces formaban un grupito. Santiago y Juan formaban un grupito. Iban por las mismas. Uno se quería sentar a la derecha y el otro se quería sentar a la izquierda. Judas Iscariote robaba el dinero. Traicionó a Jesús. Amó el dinero. Y después, cuando se sintió redarguido, se deprimió y se quitó la vida. ¿Qué patrones tiene usted en su vida hoy por hoy? Otros casos. No comprendieron la enseñanza de Jesús. Hubo mucho temor. Huyeron cuando arrestaron a Jesús. Arrancaron, cobardes. ¿Cierto? Tuvieron dudas. Querían autoridad. Se les apareció el miedo, la falta de fe. Fueron impulsivos, orgullosos, ambiciosos, intolerantes, vengativos, cobardes y amaron al dinero. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con Pedro, con Tomás, con Santiago, con Juan, con Judas? Imagínese con Judas, identificarse con Judas. ¡Wow! ¡Qué triste sería! ¿Por qué Jesús llamó a gente realmente con problemas serios entonces? ¿Se dan cuenta? Si Jesús tuvo el problema más grande que un hombre puede tener en la vida, el mismo problema que tengo yo con ustedes cuando pretendemos hacer los discípulos. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ya estoy terminando. Digo yo, ¿por qué Jesús llamó a la gente llena de problemas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué llamó a gente complicadísima? ¿Por qué Dios hoy está llamando a gente drogadicta, gente alcohólica, gente chismosa, cagüinera, a gente adúltera, gente de todas las gamas del pecado del ser humano? ¿Por qué lo está llamando? Porque miren, ¿por qué? Le voy a decir el por qué y quiero que nunca se olvide. ¿Cómo podrá alguien enseñar a perdonar si nunca ha perdonado? Cuando Dios te envía a enseñar que hay que perdonar, es que porque primero Dios te lo enseñó a ti con la ofensa. Y cuando has sido capaz de perdonar, estás capacitado para enseñar a otros a perdonar. Por eso llama a la gente que les cuesta perdonar. Hay gente que llega acá, no, que yo no lo voy a perdonar porque no siento perdonarlo. Si no, hay que sentirlo, hay que obedecer, hay que hacerlo. Y después cuando Dios lo trata, te envía a enseñar cómo hay que perdonar y qué hay que perdonar. Porque si no perdonas, te vas al infierno. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo enseñar de la lealtad si nunca tú has sido desleal? Yo me acuerdo en los discipulados, yo digo esto. ¿Cómo yo aprendí no ser chismoso? Siendo chismoso.
Porque en mis primeros años yo criticaba al pastor, criticaba a los que cantaban y creía que tenía la razón. Y cómo Dios me enseñó que no hay que ser chismoso siendo chismoso. Porque cuando me cayó la teja o el ladrillo en la cabeza, le pedí perdón y juré y pacté nunca ser más chismoso. Por eso hoy yo no soy chismoso. Porque partí siendo chismoso. Entonces, ¿cómo vas a enseñar tú del chisme si tú nunca has tenido una experiencia extrema y no has puesto tu nariz en el polvo para que Dios te trate el chisme si nunca lo has sido? Y así sigo, sigo. ¿Cómo enseñar a no mentir si tú nunca has mentido? Dígame, ¿quién no ha mentido? Todos en la vida hemos mentido. Pero está tratado ese patrón en mi vida para enseñarle a la multitud a no mentir. Porque toma la justicia por tu mano y tú le enseñas a los demás con arrogancia que no hay que mentir cuando tú todavía mientes. Por eso los hombres que caen en infidelidades y son tratados por Dios profundo y se arrepienten, ellos pactan con santidad. El mejor momento para pactar, ¿cierto?, con Dios, ¿cierto?, santidad, es cuando tú no eres santo. Cuando te arrepientes. Cuando cae de Dios. Somos como algunos de los apóstoles. ¿Usted cree que ellos como hombre, porque Jesús los llamó a puerta cerrada, con maleta, los llama con maleta, fuera de sus hogares, ¿usted cree que ellos no tuvieron necesidades como hombre? Jesús le trató hasta eso, las necesidades de las pasiones juveniles en esos hombres que eran bien hombres, que eran adultos, que eran mayores, y les trató también esa área. Como algunos me dicen, pero es que pastor, las hormonas no puedo, es que aquí y allá y son jóvenes, que pastor aquí y allá. Le digo, yo también he entrado en periodos de ayuno, y en los periodos de ayuno largos, cuando usted está ayunando con pura agua varios días y varias semanas, el líquido cae al piso. No hay argumento para no hacerlo. Entonces, con tantas dificultades, ¿sabe qué? Las dificultades, de los apóstoles son las nuestras que tenemos hoy presentes. Los pecados que tuvieron los apóstoles son los pecados que usted tiene hoy. Las dudas que tuvieron los apóstoles, cierto, son las dudas que tenemos nosotros hoy. El orgullo que tenían los apóstoles es el orgullo que nosotros tenemos hoy. Y cuando Pedro negó a Jesús, yo mi vida pondré por ti, y negó a Jesús, ¿cierto?, 3 veces antes de cantar al gallo. Uno juzga a Pedro. ¿Cómo pudo haber hecho Pedro eso? Usted en el lugar de Pedro lo hubiese negado no 3 veces, 100 veces. Se hubiese arrancado igual. Porque Pedro por lo menos se atrevió a seguirlo. Usted no se hubiese atrevido a seguirlo cuando arrestaron a Jesús. Porque así somos nosotros. ¿Cierto? ¿A quién te asemejas? Pero hubo un día, un punto de inflexión. Ya estoy terminando, para que no digan que fue larga la prédica. Pero hubo un punto de inflexión. Fue cuando tuvieron la experiencia con el Espíritu Santo en el aposento alto. Ese apóstol carnal se convirtió en un apóstol espiritual. Ese Andrés carnal se convirtió en el Andrés espiritual. Se convirtieron en aquellos hombres que fueron capaces de entregar su vida por la causa. Entonces yo quiero ver esto, de lo malos que eran los apóstoles, de lo malo que usted hizo y yo, hubo un cambio radical, profundo en la vida de los apóstoles, tremendo, que entregaron todo. Que cuando el pastor le dice, vamos, usted entrega todo, deja a un lado todo, porque entiende cuál es la causa principal, que es el mensaje de Jesucristo. Y sabe que el cambio del antes y del después del aposento alto fue abismante. Bueno, les tengo buena noticia. Ustedes son como los apóstoles. Yo soy como los apóstoles carnales antes de. Lo mismo que Dios provocó en estos hombres después del aposento alto, en los cambios que Dios quiere traer sobre su vida en el día de hoy.
Dios no se conforma con menos. Mira el cambio tremendo que tuvo Pedro, que después del aposento alto va subiendo hacia el templo y había un inválido y le pide una limosna. Y Pedro dijo, esta es la ocasión, porque estaba lleno del Espíritu, escuchando la voz del Espíritu. Esta es la ocasión para que este inválido se convierta y yo predique detrás de esta prédica, y por el testimonio de este hombre cientos y miles se conviertan, que es lo que ocurrió así. Dios no quiere menos de lo que le exigió y le pidió y soñaba con Pedro en usted. Por eso, cuando usted no quiera avanzar más, Dios lo va a hacer avanzar, aunque usted no quiera, a la fuerza. Lo va a meter en estrecheces, lo va a meter en escasez, lo va a meter en salud, en la enfermedad, lo va a meter en crisis matrimonial, hasta que usted ceda y avance, porque lo que Dios quiere hacer con esta congregación es levantar a los Pedro de estos tiempos, es levantar a los Juan de estos tiempos, es levantar a discípulos verdaderos, porque el trabajo es mucho y son pocos los obreros. Levante su mano. ¿A quién se asemeja? Tal vez usted dijo rápidamente, oh Señor, yo soy como el Pedro. Oh, dirá usted, Señor, sabe que yo no soy digno de siquiera compararme con ellos, me comparo con Judas. Y tal vez su realidad, tal vez su condición. Pero si usted se considera que es el Judas de estos tiempos, no se olvide que Dios lo quiere transformar como transformó a Pedro. Y Dios no se va a cansar, no se va a cansar con usted hasta que sea transformado de raíz. De raíz. Por eso cuando usted diga, pero pastor, ¿pero por qué salgo de una y entro en otra prueba? Porque ahí está el proceso del Pedro carnal al Pedro espiritual. Porque yo les digo, este lugar no son para cositas chiquititas. Y aquí dirá, bueno, aquí el pastor se está inflando, se la está creyendo. Aquí Dios está levantando a hombres para las naciones. Y eso no es un sueño, es una realidad. Dios está levantando a hombres en este lugar para las naciones. Ya pronto se van estos misioneros en Israel. Ya pronto se irán a Corea del Sur. Ya pronto nos iremos, claro que yo me comprometo en ir y volver a México, que me gusta México. No las playas, me gusta el propósito de Dios sobre ese país. 120 millones de habitantes. Para extenderse, expandirse sobre esa nación es tremendo. Yo quiero un Chile convertido. Yo quiero un Chile rendido a sus pies. Yo quiero que jóvenes, muchos jóvenes vengan a los caminos del Señor y que tengan hambre y que tengan pasión y que se identifiquen por la causa de Cristo y que sean como el Pedro después del aposento alto, porque Dios te va a usar, porque Dios te va a usar, porque Dios te va a usar, porque Dios te requiere, porque Dios te necesita, porque es el tiempo de Dios, porque queda poco tiempo antes de su venida. Y se aceleran los procesos, se aceleran los tiempos para que Dios te pueda usar en forma poderosísima. Vamos a orar. Levante sus manos. Hay jóvenes que van a ser los Pedro de estos tiempos. Jóvenes que están en este lugar. Van a ser esos Pedros llenos del Espíritu Santo, que van a llevar el mensaje sin temor y sin miedo, lleno de la gracia y de todo poder del cielo. Pero ¿es necesario pasar la prueba? ¿Es necesario pasar el desierto? Claro que sí. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Diego, venga, por favor. Se fue. Vaya. Ya.